Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Soy el psicólogo Eric Jesús Acevedo Martínez. Soy director del Instituto Guerrerense de Terapia Conductual y esta ocasión quiero compartir una charla que dicté recientemente dentro de las actividades en formato online del Instituto Guerrerense de Terapia Conductual. Es una charla que me interesa mucho compartir con ustedes. Eh, no sé, de repente es un tema que no lo he visto como muy difundido actualmente, a pesar de que tenemos, pues digamos, muchos canales, ¿no? De difusión, tanto en redes sociales. Y bueno, es algo que a mí me interesa mucho que ustedes puedan tener conocimiento de esto y que de alguna forma pueda yo al menos realizar esta pequeña aportación para que puedan conocer un poco más del proyecto Vive con Conciencia, Valor y Amor. Bueno, voy a compartir con ustedes las diapositivas que precisamente compartí en esta charla antes mencionada. Ok, pues bueno, como les comentaba anteriormente, esta charla llevó por nombre Viviendo con Conciencia, Valor y Amor y fue dictada dentro de las actividades online por parte del Instituto Guerrerense de Terapia Conductual. Bueno, para ir profundizando un poco en el tema, yo tomo esta información, seguramente algunos de ustedes ya han visto en YouTube un video que ha realizado, ¿no?, la doctora Mavis Tsai dentro de las conferencias de TED, ¿no? Esta conferencia llevó por nombre Creando Interacciones Extraordinarias y yo he adjuntado precisamente el link de esta charla en la parte inferior de esta diapositiva. Mavis Tsai es cofundadora, ¿sí?, de la terapia analítica funcional, por sus siglas en inglés FAB, junto a Robert Kohlenberg, quienes son profesores de la Universidad de Washington. En esta charla de TED que anteriormente yo les he comentado, Mavis Tsai resalta datos bastante relevantes, ¿no? Entre estos datos podemos encontrar el siguiente: el aislamiento social, la sensación de desconexión y de soledad aumentan el riesgo de muerte más que beber en exceso, más que la exposición que tenemos a diario a la contaminación, más que la obesidad y más que el tabaquismo. Ella inicia esta charla precisamente con este dato, que es un dato realmente impactante. Eh, de repente, hablar de aislamiento social, hablar de sensación de desconexión con otros, hablar de soledad, no nos lleva, ¿no?, a pensar en la muerte directamente. Digamos que tenemos más asociado los otros temas que ella menciona, ¿no?, en este dato, el tema de la obesidad, que está íntimamente ligada a enfermedades, ¿no?, que todos conocemos, el alcoholismo, de igual forma, el tabaquismo, la exposición, como ella lo dice, ¿no?, la exposición a la contaminación a la que nos enfrentamos todos los días. Y realmente cuando empiezas a considerar que el aislamiento social, la sensación de desconexión y la soledad está relacionado con esto, pues es realmente cuando le prestamos una mayor importancia, ¿no? Pero viene aquí la pregunta: ¿por qué nos aislamos? ¿Por qué nos desconectamos? Como se ha hablado muchísimo en la actualidad, sobre todo desde modelos psicoterapéuticos contextuales, o esto que conocemos como terapias de tercera generación, precisamente, pues nos habla, ¿no?, de cómo somos el resultado
de nuestra propia historia. Cómo establecemos con el paso del tiempo, con el paso de nuestras experiencias, comportamientos que tienen una función específica en el contexto en donde estos se desarrollan, o donde estos se llevan a cabo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos precisamente de aislamiento o de desconexión, pues hablamos de personas que tienen estos comportamientos, que tienen esta función, ¿no? Que tienen esta función específica, que están siendo de utilidad para algo, ¿no? Y que digamos que tienen todo el sentido del mundo el que estos comportamientos se desarrollen. Tienen todo el sentido del mundo cuando hablamos precisamente de la historia de vida que estas personas o que muchos de nosotros hemos llevado. Y bueno, además de este dato tan relevante que yo les estaba compartiendo de esta charla de la doctora Mavis Tsai, ella también resalta tres componentes importantes para crear una interacción extraordinaria. El primer componente que ella resalta es el siguiente: hacer revelaciones abiertas que nos hagan sentir vulnerables y fuera de nuestra zona de confort. Aquí hay varios puntos que me gustaría señalar, ¿no? ¿Qué es hacer una revelación abierta que nos haga sentir vulnerables? Es decir, aquella situación, ¿sí? Que yo no compartiría con cualquier persona, porque precisamente compartir esta información, compartir algo relevante que está relacionado conmigo, con las personas que amo, con lo que para mí es importante en mi vida, ¿sí? Muchas veces precisamente nos puede hacer sentir vulnerables, nos puede hacer sentir débiles, ¿no? Y esa es una sensación que obviamente no se disfruta para nada. Al contrario, tener esa sensación de vulnerabilidad es una sensación realmente incómoda. Obviamente, el exponernos a ello, ¿sí? Significaría salir de esa zona que durante mucho tiempo, si no es que durante toda nuestra vida, ha sido considerada una zona de confort, ha sido considerada una zona de seguridad, en donde yo no corro peligro, ¿sí? Y precisamente el hacerla nos traería la sensación de estar corriendo un riesgo, de estarme exponiendo a algo complicado. Pero de acuerdo a la doctora Mavis Tsai y al modelo de Vive con Conciencia, Valor y Amor, además de la terapia analítica funcional, ese sería el primer paso para poder crear precisamente una interacción extraordinaria con otra persona o con otras personas. ¿Cuál sería el segundo elemento para que esta interacción extraordinaria pueda crearse? Precisamente el que la otra persona, el que la persona que recibe esta revelación abierta que la primera persona hace, ¿sí? Esta segunda persona debe recibir esa revelación con calidez, con aceptación y sin juicio. Ambos elementos son elementos realmente complicados en nuestro tiempo. Eh, en nuestra actualidad es muy difícil que alguien pueda animarse o alguien pueda sentirse motivado a correr ese riesgo en primer lugar. Y en segundo lugar, es muy difícil también encontrar personas que puedan recibir nuestros mensajes, nuestras revelaciones con estos tres puntos: calidez, aceptación y sin juzgar. Por lo general, cuando muchas veces corremos ese riesgo de hacer una revelación abierta, lamentablemente nos podemos encontrar con todo lo contrario. Nos podemos encontrar con frases invalidantes, ¿no? Nos podemos encontrar con el desprecio de otras personas ante nuestros actos. Podemos encontrarnos con el juicio, con la crítica, ¿sí? Y para poder crear esta interacción extraordinaria tendría que combinarse el primer elemento con este segundo elemento que la otra persona demuestra.
Y por otra parte, un tercer elemento implicaría que una vez que se han dado los dos anteriores, una expresión de afecto de todos los que estén envueltos en la interacción, ¿sí? Una expresión de afecto que precisamente eh, envuelva, ¿no? A las personas que están interactuando. Como les decía anteriormente, es realmente difícil encontrar a alguien con quien, en primer lugar, yo me anime o me sienta motivado a correr ese riesgo, y en segundo lugar, que la persona pueda, ¿no? Tener estas reacciones anteriormente mencionadas. Pero bueno, son, digamos, estos tres elementos los que nos llevarían a crear estas interacciones. Ok, hablando un poco de el proyecto Vive con Conciencia, Valor y Amor, esta información cabe aclarar que yo la he tomado directamente de la página oficial del proyecto Vive con Conciencia, Valor y Amor. La página es www.livewithacl.org. Al final de estas diapositivas viene precisamente la página para que ustedes puedan consultarla con mayor detenimiento, con mayor calma. Y bueno, esta información, como les he comentado, yo la he tomado directamente de la página. Y rápidamente, ¿de qué estamos hablando cuando decimos o cuando mencionamos al proyecto Vive con Conciencia, Valor y Amor? Pues bueno, es un proyecto global, es una organización sin fines de lucro que realiza encuentros, ¿sí? Estos encuentros de ACL comenzaron en el año 2015, iniciaron solo con un grupo con sede en la ciudad de Seattle, Washington, y en 5 años que lleva desarrollándose este proyecto, se han convertido en grupos en 92 ciudades en todo el mundo y se está expandiendo constantemente. Yo tengo el orgullo y el honor de dirigir precisamente uno de estos grupos en la ciudad de Acapulco. Debido al tema de la pandemia, este tema tan complicado por el que estamos pasando todos nosotros, también es importante comentarlo que estos grupos actualmente se están realizando de manera online, lo que nos ha permitido tener un mayor alcance, no solamente en mi caso, que dirijo, como les decía, el grupo de Acapulco, que teníamos ese alcance, ¿no? De la población de esta ciudad, sino que ahora con los meetups, con las reuniones online, pues también nos ha permitido tener un mayor alcance con otras personas tanto de nuestro país, como de México, como de el extranjero, que obviamente nos hemos sentido también bastante contentos por contar con la participación de otras personas y que este proyecto pueda tener, obviamente, un mayor alcance. Y bien, vive con conciencia, valor y amor, ¿no? Tres conceptos que son realmente relevantes, ¿no? Y precisamente tengo aquí la definición de lo que significa cada uno de estos conceptos, ¿no? En primer lugar, tenemos la conciencia, que es darse cuenta de los sentimientos y pensamientos propios, y no solamente de lo que pensamos y sentimos nosotros, sino que además tener esa capacidad, ¿no? De discriminar cómo están sintiéndose los demás, qué están pensando los demás, con esta actitud curiosa, con esta actitud de curiosidad sin juzgar. Y ya decíamos, ¿no? El tema de los tres elementos para crear una interacción extraordinaria. Por otro lado, bueno, antes de mencionar el tema del valor, sí me gustaría profundizar un poquito más en el tema de la conciencia. Eh, de repente no es algo sencillo el poder identificar cómo me estoy sintiendo, el poder identificar qué es lo que estoy pensando ante ciertas situaciones de la vida, ante la actitud de los demás, o incluso ante mis propias actitudes, ante mis propios comportamientos. Em, Como les decía anteriormente, somos el resultado de nuestra historia y muchas personas tal vez no crecimos en contextos
en donde estas habilidades pudieran ser desarrolladas, en donde estos comportamientos de poder identificar, ¿no?, mis estados emocionales, lo que pienso, mis propias conductas, pues fueron comportamientos que no se desarrollaron, que ese contexto en el que me desarrollé no me, no me dio la oportunidad de aprender a discriminar esto, ¿no? Por otro lado, obviamente, si no he aprendido a identificar mis propias reacciones, ¿sí?, también se me va a complicar muchísimo identificar lo que le sucede al otro o por lo que el otro está pasando. Por otro lado, tenemos el tema del valor y esto hace referencia a lo que ya he comentado en cuanto a salir de la zona de confort para serle fiel a uno mismo. Esto es importante porque cuando nosotros hablamos de salir de nuestra zona de confort, recordemos que eso implicaba una sensación de riesgo, que al mismo tiempo implicaba una sensación de incomodidad, ¿sí?, de desagrado, de alguna forma, ¿vale? Pero aquí esta parte me encanta porque precisamente tiene que ver con que el que yo salga de mi zona cómoda, el que yo me exponga a ciertos riesgos, implicaría que hay algo importante por lo cual hacer eso. Implicaría que hay algo muy valioso del otro lado, por lo que vale la pena pasar por esa incomodidad. Por eso es que yo quiero señalar esta parte, ¿no? Salir de nuestra zona de confort para hacernos fieles a nosotros, para serle fiel a uno mismo. Por otro lado, tenemos la palabra de amor, ¿no?, que tiene muchísimas connotaciones culturales, pero desde nuestra perspectiva, desde este proyecto, desde la terapia analítica funcional, implica tener la experiencia de uno mismo y de los demás con compasión, ujú, y permitir el amor de otras personas en nosotros. Eso implicaría permitir el acercamiento de otras personas, permitir este deseo, tal vez, que muchas personas tienen para poder crear interacciones, interacciones que van a ser valiosas no solo a corto plazo, sino también a mediano y largo plazo. Eso precisamente implicaría el amor dentro de Vive con conciencia, valor y amor. La estrategia, ¿sí?, para desarrollar todas estas habilidades, para desarrollar todos estos elementos dentro del proyecto, implicarían o consistiría o consiste en brindar grupos, reuniones y herramientas de Vive con conciencia, valor y amor para el público general. Esto me parece importante comentarlo, porque de repente tenemos la idea, y eso nos ha pasado muchísimo, al menos en el chapter Acapulco, que tengo el honor de dirigir, em, que de repente las personas que no son psicólogos piensan que estas actividades son solamente para psicólogos, y esto es importantísimo aclararlo. Estas actividades, estos grupos, estas reuniones son para público en general. Obviamente, nuestros colegas psicólogos también pueden participar y han participado. En Acapulco actualmente hemos desarrollado 19 reuniones y bueno, es importante comentarlo, ¿no?, para que no se queden con la idea de que únicamente es para psicólogos. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Pues bueno, poder llevar los conceptos, poder llevar los ejercicios que se plantean en estas reuniones a sus propias comunidades, a sus propios contextos. Esto implicaría a su área laboral, esto implicaría a su familia, esto implicaría llevarlo a sus relaciones cercanas, ¿no? De alguna forma, las reuniones de ACL implicaría como una serie de prácticas que posteriormente tú puedes llevar a casa, puedes llevar a tus diferentes contextos para ponerlo en marcha y crear esas interacciones que queremos conseguir a través de Vive con conciencia, valor y amor. Muy bien. ¿Qué esperar en una reunión de Vive con conciencia, valor y amor? Pues bueno, asistir a una reunión de ACL
puede parecer similar a pasar el rato con amigos cercanos o conocidos o cualquier otro lugar. Usted llega, ¿no? Usted aparece, dice aquí la diapositiva, hablas de tu vida, ujú, compartes lo que es significativo para ti y te conectas. Ujú. Es importante comentar que cada reunión que se realiza de ACL lleva un tema específico, ¿no? Pues, obviamente compartimos o uno comparte de acuerdo al tema que se está abordando. En mi caso, como facilitador del Chapter Acapulco, ¿no? ¿Cuál es mi tarea? Pues mi tarea principal es asegurarme de que todos reciban ayuda para sentirse seguros. Mi tarea es crear ese contexto de seguridad, ayudarles a que se sientan cómodos, ujú, tratar de hacer hincapié en no alejarse demasiado de su zona de confort, ¿sí? Esto implicaría no correr un riesgo real. ¿A qué me refiero con un riesgo real? Pues involucrarte en una situación que implique una sensación de demasiado desagrado o que la misma reunión se convierta en un contexto aversivo para ti o para el participante. Sí, lo que hacemos como facilitadores, pues sí es ayudarle a las personas a salir de su zona de confort, pero también ayudándoles a discriminar cuándo es probable que estén yendo demasiado lejos. Las reuniones son experiencias activas, son participativas, que incorporan tanto ejercicios de meditación, ejercicios para conectarse de manera más auténtica con las demás personas. Se utiliza la autoexpresión, tratamos de mostrarnos vulnerables por elección, ¿sí? Porque sabemos que ese es un primer paso. Recordemos los 3 elementos que David Sai nos comenta en su conferencia de TED, ¿no? Esta parte de hacer una autorrevelación abierta que refleje vulnerabilidad de mi parte, la escucha profunda de la otra persona que recibe, ¿sí? Con aceptación y cuidado personal. Eso es lo que buscamos a través de estas reuniones de Vive con Conciencia, Valor y Amor. Y precisamente en la parte de abajo de la diapositiva viene la página que anteriormente les he comentado, a la que ustedes pueden acceder, ¿sí? Para profundizar muchísimo más en este proyecto global. En mi caso, ¿cuál ha sido mi experiencia? ¿Y cuál ha sido la experiencia de las otras personas cuando asisten a los grupos de Vive con Conciencia Valoria? Yo tengo aquí unos pequeños testimonios, ¿no? De personas que han asistido y vemos que el primero, por ejemplo, dice, yo estoy muy satisfecha porque descubrí que no soy tan fría como lo pienso yo. Hay cosas que el simple hecho de compartir liberan emociones y la verdad me siento muy tranquila. Muchas gracias por la invitación. Otra persona nos dijo esto. Creo que en los momentos difíciles tenemos la opción de escoger con qué actitud afrontar cierta situación. Son tiempos de cambios y tenemos que irnos adaptando a lo que se va dando en el día a día. Pero para mí la actitud lo define todo. Otra persona decía, me encanta que las personas deseen compartir con los otros sus talentos y que reconozcan que pese a las condiciones siempre existen opciones. Y por último, alguien nos decía, fue muy emotivo notar cómo podemos pasar nuestro tiempo haciendo cosas que nos alejan de las personas que amamos. Es muy lindo poder pasar la barrera de la incomodidad a la expresión de lo que pensamos y sentimos en relación a esa otra persona que significa tanto para nosotros. En mi caso, ¿no? Como facilitador, como líder de este grupo que se encuentra en Acapulco, mi experiencia general llevando a cabo estas reuniones, pues, ha sido bastante impactante, ¿no? El hecho de darme cuenta de cómo podemos tener problemáticas bastante similares entre personas que tal vez uno podría pensar que no tienen nada en común, como
luchamos todos con emociones bastante similares, con la vergüenza, con las dudas, con la tristeza, con la ira, con la ansiedad, el miedo, ¿no? Esta parte de darme cuenta que tenemos estas mismas complicaciones, me demuestra muchas veces esta cercanía que podemos tener con las otras personas y que muchas veces no identificamos, muchas veces no lo notamos, precisamente y debido a que estamos distantes, estamos desconectados, ¿sí? Que actualmente la pandemia, eh, yo creo que hemos llegado a este punto también de adaptarnos, de crear opciones, crear oportunidades que nos permitan estar más cercanos a los otros. Y creo que eso habla de este crecimiento que podemos tener como raza, la raza humana, como humanidad, ¿no? Este crecimiento de darnos cuenta que necesitamos del otro, que yo necesito de ti, que tú puedes en algún momento necesitar de mí, ¿sí? Que podemos abrirnos, que podemos contar con las personas, que podemos salir de nuestra zona de riesgo, porque precisamente hemos creado ese contexto de incomodidad, hemos creado ese contexto de desconfianza y el hecho de darnos cuenta de todo esto nos puede abrir las puertas, nos puede ir permitiendo adentrarnos en el mundo del otro, que a final de cuentas es el mundo de todos, ¿no? Es el mundo, como les decía anteriormente, bastante similar en el que vivimos, esas luchas constantes, esas alegrías, ¿no? Todos tenemos algo que nos importa, y muchas veces estas cosas que son valiosas para nosotros por lo general son también temas bastante similares. Entonces, esa es mi experiencia, abordando precisamente estos grupos que muchas veces también me toca compartir, ¿no? Algunas situaciones. Y tal como lo hace la doctora Mavis Tsai en su charla de TED, que ha sido mi inspiración, ¿no? Para compartir esta información con ustedes. Yo quiero también modelar un poco, ¿no? Cómo podemos abrirnos y entiendo que esta información, pues va a quedar, ¿no? En las redes sociales. Es una información que va a quedar en el canal de YouTube del Instituto Guerrerense de Terapia Conductual. Y a pesar de eso, quiero correr este riesgo, quiero, al igual como lo hace la doctora Mavis Tsai en su charla, quiero compartir algo con ustedes que van a ser o va a ser una autorrevelación que me va a hacer sentirme vulnerable, pero que de igual forma espero que esto sea inspiración para ustedes y que ustedes de igual forma puedan ir saliendo de su zona de confort y teniendo también cuidado con aquella persona con la que se intenta hacer esto. Y por otro lado, muchas veces cuando escuchamos personas que están saliendo de su zona de confort, espero que también lleguemos a ese punto de entender que no podemos seguir castigando a las otras personas por intentar hacerlo. Bueno, yo tengo aquí 3 preguntas que precisamente me van a ayudar a salir de esa zona de confort. La primera pregunta dice, ¿qué es por lo que más te sientes agradecido en tu vida? Yo esto lo he comentado anteriormente. Creo que me siento bastante agradecido por todo lo que he vivido. Es verdad que hay momentos de mi vida que me han hecho sentir muchísimo dolor, ¿sí? Me han hecho sentir bastante vulnerable, bastante débil, pero creo que sin esos momentos incluso no sería la persona que soy en este momento. Actualmente yo me siento bastante pleno en mi vida, hago cosas que me encantan, como dar esta charla para ustedes, para compartir esta información con ustedes. Y creo que soy el resultado de mi historia y creo que me encanta el resultado. Entonces, en ese sentido, creo que estoy agradecido por mi vida en general. La segunda pregunta dice, ¿qué es lo que más valoras en una amistad? En mis redes sociales ustedes van a ver frecuentemente que yo comparto el tema de la lealtad. Creo que eso es una palabra que para mí significa muchísimo. El hecho de estar ahí,
Y el hecho de estar ahí cuando crees que no puedes o cuando ves que tu amigo, que la persona cercana a ti ya no puede, el hecho de ayudarle, ¿sí? A pesar de que tú no puedas cargar sus problemas, pero el hecho de estar ahí, el hecho de escucharlo, ¿sí? Eso desde mi punto de vista es la lealtad y es algo de lo que más valoro en una amistad. Y por último, la última pregunta dice, ¿qué es lo que realmente no quieres que nadie sepa de ti? Esto yo creo que sí me lleva un poquito, sí, más lejos de mi zona de confort. Lo he dicho en conferencias, lo he dicho en charlas, pero por primera ocasión lo voy a dejar grabado. Y creo que tiene que ver con que tengo mucho miedo cuando hago este tipo de cosas. Tenía ya varias semanas pensando grabar esto y de repente pensaba, pero voy a tener que decir qué es lo que me da miedo. Voy a tener que decir toda esta ansiedad y miedo que me provoca dar una charla, dar una conferencia. Muchas veces también atender a mis pacientes me da mucho miedo, porque no sé con qué me voy a encontrar, no sé quién es la persona que estará enfrente de mí, ¿sí? Y esto realmente es algo que me hace salir de mi zona cómoda. Quiero compartirlo con ustedes. Quiero que sepan que ese miedo siempre está ahí. Hasta este momento han sido muy pocas las veces que me ha detenido. Creo que vale la pena enfrentarme a mi miedo, vale la pena enfrentarme a mi ansiedad. Siempre estoy en contacto con ella. Y creo que vale muchísimo la pena porque eso me hace estar en contacto con cosas que son realmente valiosas para mí. Mi familia, mi trabajo, es algo que amo muchísimo. Lo que estudio, mis hobbies, me encanta muchísimo el ejercicio. Entonces, creo que a pesar de toda esa incomodidad, vale muchísimo la pena enfrentarme a ella. Y yo les agradezco muchísimo que me escuchen, sí, que me escuchen y espero recibir un feedback, ¿no? Después de que ustedes hayan visto esta charla. Bueno, corramos el riesgo, es la invitación que yo les daría. Tratemos de inspirar a otras personas, tratemos de ayudarles a las personas a crear ese contexto de seguridad, eh, en donde puedan dar ese paso o esos pasos que implique para ellos salir de su zona de confort. Y bueno, yo les agradezco muchísimo su atención. Están aquí los datos de la página web del Instituto Guerrerense de Terapia Conductual y muchas gracias a todos por su atención. Espero que puedan seguir las actividades del instituto. Yo estoy a sus órdenes. Soy el psicólogo Eric Acevedo y les mando un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.